Hola, mi nombre es Viena Gómez. Estaré realizando una presentación de la asignatura Principios de Microeconomía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y el tema es medidas adoptadas por la Junta Monetaria y por el Banco Central para el impacto del COVID-19. Bien, para iniciar, primero debemos entender ¿quiénes son, de qué se tratan estos organismos de intermediación financiera? El Banco Central y la Junta Monetaria. Bien, el Banco Central Dominicano o de la República Dominicana se trata de la institución responsable de regular los precios y el sistema financiero, garantizando la estabilidad de ambos y de buscar un buen funcionamiento de los sistemas de pago, emitiendo y ejecutando las políticas determinadas por la Junta Monetaria. La Junta Monetaria se trata de la entidad superior al Banco Central y de la Superintendencia de Bancos. Sus principales atribuciones o funciones son las de determinar las políticas monetaria, financiera y cambiaria de nuestro país en acorde a lo establecido a la ley monetaria y financiera. Bien, Em, inicio con las medidas de las tasas de intereses. Estas medidas fueron tomadas el día 16 de marzo del presente año 2020 y fueron tomadas por el Comité de Operaciones de Mercado Abierto, La primera medida fue reducir la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos de 4.5 a 3.5 anual, y su objetivo era incentivar la disminución de las tasas de intereses en el sistema financiero. También una disminución de 150 puntos básicos en la tasa de interés de la facilidad permanente de expansión de liquidez, repos a un día, pasando de 6% a 4.5% anual. Esta medida tiene la finalidad de proveer liquidez y a un bajo costo a las entidades financieras. Por último, la medida de reducir la tasa de interés de depósitos remunerados de corto plazo en el Banco Central, overnight. Ese término overnight se refiere a las colocaciones o captaciones efectuadas en el mercado financiero por un plazo menor máximo a 24 horas. Bueno, esto se hizo de 3% a 2.5% anual. Esta medida contribuye a que se disminuya el costo de la obtención de capital de las entidades financieras gracias a la reducción de la tasa de interés interbancaria. Bien, estas fueron las medidas con respecto a la tasa de interés. Ahora vamos con las medidas de provisión de liquidez al sistema financiero. Estas medidas fueron tomadas con el objetivo de que las entidades de intermediación financiera dispongan de recursos suficientes para suplir la demanda de crédito de la población, tanto en hogares como en los renglones productivos, y ponen en disposición para estos fines 52.000 millones de pesos. Entonces, la primera medida se trató de la Junta Monetaria flexibilizando los requisitos de cobertura del encaje legal en moneda nacional de entidades financieras, reconociendo los títulos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda como cobertura válida para un monto hasta de 22.321 millones de pesos, lo que representa un 2% del coeficiente del encaje legal. Ahora, el encaje legal se trata de la reserva del porcentaje del dinero que reciben las entidades de intermediación financiera. Bien, también se utilizó la medida de mecanismos de repos hasta 90 días por hasta 30.000 millones de pesos, utilizando como garantía títulos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Esta facilidad les otorga a las entidades financieras tasas de intereses de 4.75% para repos y hasta de 30 días para repos de 30 días y de 5.5% para repos de entre 31 y 90 días.
Otra medida fue la liquidez en moneda extranjera. Al momento de emitir esta medida, se realizó una inyección de liquidez al mercado por más de 500 millones de dólares. Ahora bien, estas fueron las medidas de provisión de liquidez. Ahora vamos con las medidas de tratamiento regulatorio especial al sistema financiero. Estas medidas se toman con el objetivo de ajustar el cronograma de pago a la reciente situación de la crisis, de manera que se pueda evitar lo más posible el deterioro de la cartera de crédito. Bien, la primera medida fue autorizar a las entidades financieras a congelar las calificaciones de crédito y provisiones de los deudores al nivel que se encuentran al momento de la aprobación de la resolución. Es decir, que al momento que se puso esa medida, las entidades financieras podían conservar esa calificación de riesgo que ya tenía. Esto, bueno, significa en sí que dichas entidades se encuentran protegidas ante los eventos que puedan ocasionar que su calificación de riesgo empeore y por lo tanto pierdan inversiones o inversionistas. La segunda medida se trató de autorizar a que las reestructuraciones de créditos que impliquen modificación en condiciones de pagos, tasa de interés, plazos y cuotas, entre otros, puedan mantener la misma calificación de riesgo del deudor al momento de ser reestructurado. La tercera medida es autorizar a que sean considerados como no vencidos aquellos préstamos desembolsados contra líneas de crédito por un periodo de 60 días. Y la cuarta y última medida en este tema es extender por 90 días el plazo otorgado al deudor para la actualización de garantías correspondientes de tasaciones. Ahora bien, vamos con las medidas monetarias adicionales para los sectores más afectados por el COVID-19. Estas medidas han sido emitidas para garantizar la estabilidad de los empleos y de las pequeñas y medianas empresas. Estas medidas son las siguientes. En primer lugar, se habilitó una ventanilla de liquidez de corto plazo por hasta 15,000 millones de pesos para ser orientados a la asistencia de MIPYMES y otros microcréditos a través del Banco de Reservas y del resto de las entidades de intermediación financiera que estén interesadas en acceder a esta facilidad. Las entidades financieras que quisieran abstenerse a eso podrían acceder a estos recursos por un plazo de un año a una tasa de interés de 3.5% anual, utilizando como garantía los títulos de deuda pública y del Banco Central. Bueno, la meta de esto es que estas entidades financieras utilicen estos fondos para destinarlo a las MIPYMES. Y bueno, de igual forma, la Junta Monetaria ha autorizado la liberación de unos 5,681 millones del encaje legal para el refinamiento y consolidación de préstamos a pequeños y medianas empresas y microcréditos. También otra medida fue el incremento de la provisión de liquidez de moneda nacional que el Banco Central ha puesto a disposición del sistema financiero para mitigar los efectos del COVID-19 en la economía a un monto superior de los 100,000 millones. También se redujo la tasa de interés de los repos en moneda extranjera de un 1.8% a un 0.9% anual. Y gracias a esto, las entidades financieras tienen acceso a un menor costo a ese dinero que se liberó en el mercado. Bien, adicional a lo anterior, para lograr un mayor acceso a la liquidez internacional, el Banco Central solicitó formalmente el acceso al instrumento de financiamiento rápido del FMI, el Fondo Monetario Internacional, por un monto de 650 millones a un plazo de 3 y 5 años. Bien, estas fueron las medidas adicionales. Ahora vamos a hablar del impacto económico del COVID-19 en nuestro país. Bueno, para nada es un secreto que la pandemia trajo consigo muchos cambios a nivel social y político y cultural.
La economía no es la excepción, pues las actividades económicas de nuestro país se vieron terriblemente afectadas en primera instancia por el turismo, que es la principal fuente de divisas de República Dominicana, y también la exportación, que se vio fuertemente afectada debido a las disminuciones, bueno, República Dominicana tiene sus mayores negocios con Estados Unidos y Haití. Entonces, al estas dos naciones eh, experimentar una reducción en su Producto Interno Bruto, Estados Unidos de 5.9% y Haití de 4%, esto tuvo un impacto directo en las exportaciones de nuestro país porque ya no se estaba realizando la misma cantidad de negocios. Ahora bien, también los sectores productivos de alimentos, medicinas y otros suministros se vieron grave en la reducción de sus actividades. Otro dato que nos puede ayudar a entender la magnitud de la situación son los 464,000 trabajadores que dejaron de cotizar en la tesorería de la Seguridad Social, es decir, dejaron de trabajar. También tenemos la disminución de la entrada de remesas terriblemente entre marzo y abril, y de las exportaciones, como ya mencioné. Bueno, eso fue más o menos un resumen del impacto económico del COVID-19 en nuestro país. Ahora vamos con el análisis de las medidas mencionadas, citadas anteriormente. Bueno, todo parece indicar que nuestros organismos financieros han hecho todo lo posible y necesario para evitar una catástrofe económica a raíz de la pandemia. Sin embargo, hay muchos aspectos todavía a considerar para valorar la efectividad o conveniencia de estas medidas tomadas. En primera instancia, algo bastante importante y que tiene un impacto económico directo en el pueblo dominicano son los impuestos. Al citar las medidas anteriores, podemos notar que no se trata de una reducción de impuestos, como debería de ser, sino de un incentivo para el endeudamiento. Eh, bueno, si bien reducir las tasas de interés facilita el consumo, esto produce una mejoría artificial en la economía debido a que las decisiones del mercado no se estarían dando de manera natural. Es decir, se distorsiona el mercado creando un ambiente ideal para las malas decisiones, para la mala inversión. Dicho esto, el primer paso para, como medida mitigante contra la pandemia debió ser una reducción de impuestos, debido a que a menor carga tributaria, una menor carga tributaria daría lugar a una mayor recaudación, lo cual quedó empíricamente demostrado con la curva de Laffer y la reforma fiscal de 1992, como tengo en el siguiente gráfico. Bien, en este gráfico podemos ver cómo la tasa el por ciento del impuesto sobre la renta de las empresas era del 46% en 1991, y las recaudaciones en 1.000 millones de pesos alcanzaban aproximadamente los 3.200, los 3.400 millones. Y luego, con la reforma fiscal del 1992, se redujo el impuesto al 30%, y las recaudaciones se dispararon a más de 40.000 millones de pesos. Bien, continuamos con el análisis de las medidas. Bueno, en contraposición a esto, a la sugerencia de reducción de impuestos, debemos recordar la informalidad que caracteriza la economía dominicana. Estos negocios y personas que operan de manera extraoficial no solo no pagan impuestos, sino que también no se benefician de las medidas tomadas por el gobierno y están abandonados a su suerte. Y también es bastante importante destacar que esto no es puramente una crisis económica, sino que se trata de una crisis sanitaria que ha afectado variantes macroeconómicas que a su vez han culminado en la presente crisis económica. Bien, asumir
que aumentar la capacidad de gasto del gobierno es una solución, es un error. Y también reducir las tasas de intereses forzadamente es otro error. Sobre la provisión de liquidez, opino que debe utilizarse una mayor parte de la reserva en dólares para ponerlo en circulación, de manera que podamos combatir la devaluación de nuestra moneda local. Sobre las medidas de tratamiento regulatorio, sí pienso que fueron necesarias, puesto que la pausa del pago de deudas pudo aliviar a muchas familias e individuos y empresas. Sin embargo, considero que las medidas adicionales no garantizaron la permanencia de las pequeñas empresas, más bien que aplazaron su quiebra, ya que tuvimos muchísimas pequeñas empresas que lamentablemente tuvieron que cerrar porque no dieron abasto. Estas medidas no pudieron mantenerse a flote. De igual forma, considero que no debió recurrirse a tanto endeudamiento para lidiar con la situación, ya que bien es cierto que el gobierno tenía a su disposición el excedente del presupuesto público que no estuvo utilizando precisamente porque eh, estábamos en estado de emergencia, pandemia. Y bueno, eso fue todo. Gracias por su atención. Me despido.